¿Cómo están ustedes? Quiero primero agradecer profundamente la gentileza que ha tenido el señor rector de esta Universidad Federico Enríquez y Carvajal, UFED, Recinto La Romana, el doctor Félix Farías. Gracias, señor rector, por acogernos con tanta gentileza, con tanta apertura en este campus, y permítanme en él saludar a todo el cuerpo docente y administrativo de la universidad. Quiero saludar, por supuesto, a la presencia de cada uno de los estudiantes que nos acompañan y el público en sentido general, autoridades y sus representantes. Y quiero saludar con mucho cariño a Chelsea por también aceptar esta invitación de estar aquí con nosotros. Primero, Chelsea, bienvenida a La Romana, que también es tu casa. ¿Cómo te sientes? Buenos días, ¿cómo están? Estoy muy feliz, la verdad. Para mí es un gusto estar una vez más en La Romana. No es mi primera vez acá, pero sí es mi primera vez haciendo este tipo de actividades en una universidad. Y qué bueno que ha sido La Romana, donde hay tantos jóvenes prometedores. Siempre creo que el talento romanense tiene mucho que darle a nuestro país, y qué bueno ser invitada precisamente para hablar de este tema tan importante en un ámbito que a mí me interesa mucho, que es el ámbito educativo. Pues esta iniciativa, señoras y señores, amigos todos, nace de la Comisión Nacional Dominicana para la UNESCO junto con el Club Juvenil UNESCO. Mucha gente quizás no está familiarizada con la UNESCO, así que yo brevísimamente diría que es una agencia de las Naciones Unidas vinculada a la educación, la ciencia y la cultura, que tiene sede en París y de la cual son miembros 194 países. Nuestro país, como un Estado miembro, tiene una Comisión Dominicana para la UNESCO que promueve estos temas: educación, ciencia y cultura, medio ambiente, género, patrimonio cultural, y muy especialmente ahora también una sensibilización sobre la ética en la inteligencia artificial. En ese sentido, desarrollamos iniciativas en todo el territorio nacional, proyectos de impacto educativo y cultural, y hemos pensado en La Romana para comenzar este ciclo de conversaciones que se va a extender por varias universidades del país y que también pues ya tuvo un preámbulo importante, porque hace 2 meses celebramos aquí en La Romana, en la Alianza Juvenil, el Congreso La Fiesta de las Ideas, con una visión similar a la de este encuentro. El Club Juvenil UNESCO, que es coordinado por la Comisión, es un voluntariado que integra jóvenes de todo el país, jóvenes líderes interesados en la educación, en la cultura, en el medio ambiente, en la comunicación, en aportar al país. Y Chelsea nos ha honrado recientemente al integrarse al Club Juvenil UNESCO. También en esa condición la hemos invitado para que participe con nosotros. Antes de yo comenzar la conversación formalmente, tengo que decir que este es un encuentro que no se produce con tanta frecuencia, porque son 2 personas que están unidas por el vínculo de apoyar a la educación en nuestro país y que al mismo tiempo pertenecen a ámbitos profesionales diferentes. Chelsea, como ustedes saben, ha estado por mucho tiempo en el mundo del arte, en el mundo del entretenimiento, y yo, como ya escuchaban, he estado más vinculado al mundo de la literatura, de la academia, del servicio público. Sin embargo, el hilo conductor que tenemos hoy es la educación en nuestra visión del país. Yo quiero comenzar primero preguntándote, ¿quién es Chelsea? No la persona que nosotros vemos y conocemos o creemos que conocemos, sino quién eres tú, para sobre esa base que nosotros podamos conversar de esas ideas que nos inquietan. Gracias por la pregunta. Me alegra que me la hagan, porque muchos quizás de los que están aquí se preguntarán ¿en qué hace Chelsea dando una charla en una universidad si lo de ella tiene que ver más con el mundo del entretenimiento? Y si bien es cierto que yo la mayor parte de mi vida a nivel público me he dedicado a entretener, al arte, al mundo cinematográfico o de la televisión, nunca he dejado de creer en la educación. Chelsea siempre ha sido una persona, como te dice, hablando en tercera persona, siempre ha sido una persona muy creyente de que la educación es como el método más viable para uno lograr sus sueños. Mi familia siempre me ha inculcado el valor de la educación, tanto mi mamá como mi padre son profesionales ambos. Incluso mi mamá también, aunque se desempeña en el ámbito del entretenimiento, es maestra de profesión, es pedagoga de la Universidad de la UAS.
Y yo también, cuando salí del colegio, decidí precisamente ir a la universidad. Me gradué magna cum laude con 20 años en negocios internacionales y siempre he creído en el valor que tiene la educación, porque independientemente del escenario en el que uno esté, la educación es importante. Y hay puertas que a uno se le cierran por más talentoso que uno se sienta o por más gracia que una persona tenga, por el hecho de no estar preparado. La educación es algo que habla por ti, que te honra, que te mantiene en un marco de respeto, ¿verdad? Y que te hace merecedor de tu representar tu país donde quiera que estés. Entonces siempre me han gustado los idiomas, estudié francés, estudié italiano, estudié inglés, me gusta la educación, apuesto mucho a la juventud en este sentido. Y precisamente cuando veo jóvenes de todas partes del país, incluyendo la Romana, me siento muy honrada porque sé que ustedes también lo creen así como yo. Y si están dedicándole un día completo, por ejemplo, a venir a la UFEC, dejando de hacer quizás su compromiso o renunciando a otras cosas, haciendo sacrificio de salud, sacrificio económico para venir a su universidad, es porque ustedes también creen en la educación como un método de superación, de hacer sentir orgullosos a sus familias, y ustedes son en lo que yo creo y en lo que yo me siento y con lo que yo me siento identificada. O sea, esta es la juventud de mi país con la que yo realmente me siento identificada. La idea de celebrar esta conversación nació por otra conversación. Sí. Chelsea estuvo en mi oficina hace un tiempo y lo que parecía que iba a ser un encuentro protocolario de hablar del tema fundamental que ella fue a compartir con nosotros, el proyecto Chelsea, sí, una iniciativa de fomento de la educación en niñas y adolescentes, sobre todo en barrios. Abordamos ese tema y al mismo tiempo la conversación se extendió por mucho tiempo sobre nuestras reflexiones sobre la juventud y la educación. Y nosotros partíamos del hecho de que, aunque obviamente es importante estudiar, por eso están ustedes aquí, por eso podemos estar nosotros en este escenario, al mismo tiempo uno ha visto con cierta preocupación que precisamente en la época en la que importa más la educación, que es ahora, por lo competitivo que se ha vuelto el mundo, toda sociedad, y la República Dominicana no es la excepción, eso es mucho más competitiva que lo que era hace algunas décadas, por una razón muy sencilla. Y les voy a poner un ejemplo porque esta es una conversación llana entre amigos. En la época todavía de mi mamá, con tú tener un certificado de octavo, tú podías fácilmente quizá conseguir algún trabajo, por más humilde que fuera. Pero pasan los años y ya el certificado de octavo no cuenta mucho. Entonces ahora te piden el certificado de bachiller. Siguen pasando los años y ya en vez del certificado de bachiller te están pidiendo un título universitario. Siguen pasando el tiempo y ya no se conforman con solicitarte el título universitario, sino que requieren una maestría. Que sepas inglés. Que sepas inglés, que domines algún idioma, entre otras cosas. Pero no se limita solamente a esto, el mundo se ha vuelto competitivo porque muchas labores que anteriormente las desarrollaba exclusivamente un ser humano, ahora pueden ser automatizadas a través de herramientas tecnológicas. Y en ese sentido, pese a esa circunstancia que nos demanda más que nunca formarnos, educarnos, luchar por nuestro aprendizaje, al mismo tiempo uno percibe que ha habido cierto discurso antieducación en la República Dominicana, sobre todo de algunos sectores mediáticos. Sí. Esa reflexión la compartíamos y yo quisiera, antes de decir yo cualquier cosa, ver tú como una persona también que está ligada al mundo de la comunicación, si tú ¿qué tanto tú has percibido eso y por qué, estando tú en un ámbito en el que ya estás haciendo tu vida y te va muy bien, al mismo tiempo te dedicas a hablar de este tipo de temas? Creo que es importante. La gente confunde mucho la gente confunde mucho la atención con la verdadera influencia. Y tenemos muchos modelos de influencia que no son necesariamente positivos. A esta edad es muy fácil uno distraerse.
Sobre todo, por ejemplo, el que salió de su bachiller y está en la universidad, es muy fácil usted distraerse con modelos de éxito que pueden ser un poco tóxicos. ¿A qué me refiero con esto? Antes, el dominicano que iba a la universidad tenía la sensación, o por lo menos la promesa que nosotros teníamos, era que el que iba a la universidad y se hacía profesional podría superarse, podría alcanzar el éxito económico y quizás salir de la precariedad que muchos de nuestros sectores enfrentan a día. Pero el día de hoy nosotros vemos unos modelos de éxito donde hay tanta gente que con un discurso quizá un poco negativo, con unos patrones de conducta que son cuestionables, que tienen mucho dinero, por así decirlo, mucho poder, mucha influencia. Y cuando nosotros vemos ese tipo de discurso, cuando nosotros vemos este tipo de figura, es un golpe realmente para la educación, porque lo que el joven recibe, el joven que está en una edad influenciable todavía, es: yo no necesito tener educación para ser exitoso, yo no necesito ir a la universidad para conseguir dinero. Sin embargo, cuando esto pasa, estamos obviando todos los testimonios de éxito, que son la mayoría, que tuvieron que prepararse académicamente, o sí necesitaron una educación para llegar al éxito, porque al final los países los dirigen las personas que están preparadas, los organismos internacionales están dirigidos por las personas preparadas. Igual todos los líderes son personas pensantes, ¿cierto? Entonces, esta necesidad de yo hablar de esto surge primero porque siento que hace falta que hablemos de este tema, y segundo porque siento que se le ha perdido el respeto a la educación en cierto sentido. Y yo, como una persona que estoy en el mundo del entretenimiento y creo tan firmemente en la educación, necesito decirle a los jóvenes que la mayoría de oportunidades y puertas que a mí se me han abierto es precisamente por estar preparada. Porque sí, el tema de la atención es importante, pero hay lugares que yo, aunque yo quiera, si no estoy preparada, no podría ocupar. Hay cierto respeto que la educación te da, y eso es importante recalcarlo, porque al final el dinero va y viene, pero el respeto se gana. La educación es algo que es un proceso lento, pero eso se gana. El proceso de tú ir a una universidad 4 años no habla solamente de tú embotellarte fórmulas y textos, habla de que tú duraste 4 años en una disciplina que no todo el mundo está dispuesto a someterse, ¿cierto? Y eso te forma para la vida, te forma para emprender, porque no solamente para ser empleado. Entonces, esta conversación surge precisamente por esta necesidad que yo siento de gente quizá que está en los medios y hable de que sí sigue siendo importante. No sé cómo ustedes desde la UNESCO, qué tan necesitados estamos nosotros de que se luche contra este discurso antieducación. Bueno, mientras tú hablas, la verdad que hago una reflexión, primero porque cuenta mucho que una voz como la tuya aborde este tipo de temas, que son temas que no generan quizás, digamos, la viralización, el impacto en el mundo de la comunicación, porque pues no estamos hablando quizás de un chisme, no estamos hablando de una controversia, estamos hablando de algo que exija lo que tú has dicho: lentitud. La educación es un proceso continuo, permanente. Mira, desde el ámbito del servicio público, porque no quisiera hablar solamente desde la experiencia actual, que me honra mucho, la de ser secretario general de la Comisión Dominicana para la UNESCO. Sin embargo, he ocupado otras posiciones, incluso por más tiempo, como ya se decía aquí. Yo creo que desde el ámbito del servicio público, en estas posiciones vinculadas al tema de la cultura y la educación, y precisamente lo que uno encuentra en primer lugar es que hay oportunidades. Uno se da cuenta con mayor veracidad desde las instituciones públicas, sobre todo cuando uno está vinculado a organismos internacionales, que sigue habiendo en el mundo, señores, muchísimas oportunidades para la gente que está preparada, y que esas oportunidades a veces se pierden, a veces no son tan aprovechadas por no encontrarse justamente la gente que se anda buscando. Y estoy hablando aquí, por ejemplo, de convocatorias internacionales que hacen organismos
de becas, hablo de organismos multilaterales, muchas veces embajadas bilaterales que tienen vínculos con nuestro país, están solicitando determinados perfiles. Yo puedo decir aquí, y lo puedo decir públicamente porque es una información que se sabe, que por ejemplo tenía una conversación, coincidí en un evento con el señor embajador de Rusia en la República Dominicana y tuvimos una conversación muy agradable y me hablaba de eso, me decía, a veces tenemos muchísimas becas aquí y no se están tomando porque quizá no hay la cobertura adecuada, no se promociona adecuadamente. Entonces ahí también incluso entra el tema de que la gente que tiene voz, una voz más amplia en nuestro país, quizá no siempre es la gente que está construyendo de la mejor manera para una mejor sociedad. Yo creo que otra reflexión para mí muy importante sobre el tema de la educación y cómo uno la ve desde el servicio público, porque yo estoy, por ejemplo, ahora en la Comisión para la UNESCO, pero tenemos un vínculo con muchas instancias del Estado, de la academia, de la sociedad civil. Entonces uno percibe mucho algo que yo también he tratado de inculcárselo en las aulas a mis estudiantes. Ahora tengo el honor de ser profesor en la Universidad Iberoamericana, en UNIBE, pero antes di clase en un liceo aquí en La Romana, en el Liceo Fernando Ureña Rib. Pues la docencia es una vocación importante en mi vida. Y yo le digo siempre a mis estudiantes, nosotros tenemos que entender que la educación formal, es decir, ir a una universidad, ir a un colegio, hacer un curso en Infotec, lo que usted quiera, tomar un diplomado virtual, eso es educación formal. Tú estudias, haces unas capacitaciones, te dan un título. Esa educación formal es una parte de tu proceso formativo. Es una parte que es muy importante, pero constituye una parte, un empujón. Y claro, como es educación formal, es la que te va a dar un título que tú puedes acreditar para un trabajo, para una beca, para cualquier oportunidad en la vida. O sea, si tú vienes a una charla, bueno, aprendiste mucho, la pasaste muy bien, pero no tienes un título, eso no es una educación formal en el sentido de que tú no quedaste con nada, salvo que te pongan un crédito, que te pongan alguna calificación en la materia. Pero la educación formal te permite eso, esa titulación, esa disciplina y ese aprendizaje. Ahora bien, y es el punto al que quiero llegar, hay un proceso formativo que es, número uno, en casa, por supuesto, pero también personal. Tú tienes al final que ser un autodidacta, una persona que aprenda por su propia cuenta, no porque el profesor te puso una tarea y tienes que cumplir con él. Ok, cumple religiosamente, saca una buena calificación, gradúate con honores, pero si no haces tu aporte personal para aprender y te limitas a cumplir con lo que se te ha pedido, la verdad es que la probabilidad de que seas mediocre es extraordinariamente alta. No sé qué impresión te causa, Chelsea. Sí, obviamente. Siento que nosotros estamos también muy distraídos con el tema del título, que no le quito importancia, porque precisamente yo me gradué con honores porque, ¿verdad?, la sociedad cree mucho en eso, pero también es muy importante el aporte. ¿A dónde voy con esto? Usted mencionaba al principio el proyecto Chelsea. ¿Alguno de ustedes ha escuchado del proyecto Chelsea? Bueno, el proyecto Chelsea es muy nuevo. Es un programa que a mí se me ocurrió precisamente para niñas y adolescentes en barrios, en batallas y en pueblos. El programa es súper nuevo. Es un programa que a mí se me ocurrió precisamente porque siento que hay un tema de la deserción escolar, hay muchos jóvenes dejando la escuela, o sea que no están haciendo el bachillerato, y yo me puse a cuestionarme cómo nosotros vamos a tener más profesionales si la escuela la están dejando. Aparte del tema económico, por ejemplo, que la mayoría de varoncitos, según los estudios que leí, deja en la escuela para irse a trabajar, y la mayoría de hembras deja la escuela porque o tiene que atender la casa o sale embarazada. El factor desencanto, que hablamos hay un factor desencanto de la educación que es colectivo. Hay un factor del desencanto que hay a nivel general de la escuela, precisamente porque estamos viviendo en una cultura muy de la inmediatez, de quererlo todo rápido. Ya nadie quiere pasar los procesos, nadie quiere ranear, como decimos nosotros. Queremos la cosa rápido porque el camino de hacer las cosas bien realmente toma esfuerzo, toma una disciplina. Sin embargo, cada vez que nosotros, y cito cosas que he dicho en la charla, porque el proyecto Chelsea son charlas que yo doy en principio en barrios para niñas,
entre 12 y 17 años, precisamente porque esta es la edad más vulnerable, donde las niñas están más expuestas a los cambios, a la sexualización temprana, a los matrimonios también adolescentes, y por ahí el tema de la deserción escolar. Y cuando yo voy a esas charlas, yo no puedo ir a hablar tan bonito como yo vengo a hablar aquí. Yo tengo que hablar lo más llano posible para que esas niñas me entiendan. Yo voy y hablo en su lenguaje, con el tigueraje que ellas están acostumbradas a escuchar a día para que me entiendan. Y yo les digo, empezando la charla, ok, ¿para qué yo voy? Ustedes dirán, Chelsea, ¿para qué yo voy a estudiar tanto si fulana se consiguió un hombre que tiene mucho dinero, la operó, la puso muy bella y ahora ella lo tiene todo? Y esa mujer no estudió, no trabaja, ella mantiene a su familia con lo que le dan. Yo estoy hablando... Cuando tú me hablaste de eso, tú no dijiste la puso bella. Dime la palabra que tú me dijiste. La puso peluche, la tiene peluche, así que la tiene con lo de todo. La tipa está una pámpara, así que yo le hablo normal, para que ella me entienda. Si esos son los modelos de éxito que tú estás viendo en tu barrio, si tú estás viendo que las mujeres hechas son las que están trascendiendo, una mujer que no da un golpe ni de karate, que no sabe bien ni escribir, si tú estás viendo que el más exitoso del barrio es una persona que a lo mejor está vinculado con delitos cibernéticos, con chipeo, que tiene que ver con el tema de narcotráfico, a eso es lo que tú vas a aspirar, porque lamentablemente cuando tú piensas, cuando tú estás en una comunidad vulnerable, que tú enfrentas necesidades básicas como es la comida, gente que no encuentra comida, gente que no encuentra cómo sobrevivir. Hablarle de educación es duro. Hablarle de ir cogiendo pasaje para la UAS es duro. Pero la realidad es que yo les decía, ustedes no se imaginan todo lo que esas mujeres tienen que soportar para mantener ese estilo de vida. Ustedes no se imaginan el control al que esas mujeres se someten. No lo pueden dejar porque sostienen a sus familias, vienen de familias pobres. No pueden hacer otra cosa ni buscar un trabajo porque no tienen una preparación de nada, no son ni siquiera bachiller. Si tú tienes por lo menos un inglés, tú puedes ir a buscar un trabajo en un call center y sostenerte, pero de lo contrario, si tú no tienes una educación de un curso de uña para tú ganarte el pan, tú no tienes una educación, un cursito de desarrolladora y pintura, que aunque no es educación superior de la universidad, como quieres preparación, tú tienes que prepararte en algo, como quiera. La que pone uña en tu barrio tuvo que prepararse, el que desarrolla los vehículos en tu barrio tuvo que hacer un curso o aprender de los demás, el electricista de tu barrio, para que no sea chicharre, con un cortocircuito tuvo que prepararse en algo, como quiera es educación. Entonces, de una forma u otra en la vida hay que saber hacer algo, porque de lo contrario nos vamos a pasar la vida entera dependiendo de los demás. Y ahí es donde yo vuelvo al tema de la educación. Señores, la educación, yo le decía, no es solamente ir a la universidad, no es solamente usted tener un título bonito. La educación no es importante porque es un ideal y un sueño lejano. Es importante porque para usted salir de esta realidad donde usted no ve qué comer, donde usted tiene a su mamá pasando 1000 vicisitudes con un esposo que quizás es un maltratador y usted quisiera sacarla de esa realidad, la forma más viable de usted hacerlo sin hacerlo malo, sin que la policía usted lo meta preso o lo asesine, que usted pierda la vida en un intercambio de disparos, lo descubran a usted colonando tarjetas, la forma más viable de usted hacerlo es la educación. Y yo se lo hablo así porque no puedo ir a un barrio a hablarlo de una forma tan lejana y tan aspiracional, tengo que aterrizarlo. Entonces, precisamente, el proyecto Chelsea, que es un proyecto sin fines de lucro, nace porque yo veo la necesidad de que la gente deje de hablar de la educación como que es algo lejano, como que es un cuento de princesas. Hay que hablarlo con las necesidades de hoy en día, hay que hablarlo con lo que está pasando hoy en día. ¿Quién quiere ser el más preparado cuando los que ocupan los micrófonos son gente que no tienen, a veces no saben ni siquiera hablar? ¿Qué le decimos a los licenciados en comunicación social cuando ven que los que están ocupando los puestos en los programas de televisión o lo que sea son gente que no están preparados para su cargo? Le tenemos que decir que esos puestos son para ellos, que las oportunidades que hay deberían ser para ellos. Pero para arrebatar eso, para nosotros marcar un cambio, el cambio tiene que empezar por nosotros. Porque yo no puedo salir a criticar que en los barrios no hay oportunidades y que no hay roles positivos de influencia si yo con la influencia que tengo no estoy haciendo nada. No sé si me doy a entender.
Entonces, precisamente de esto es que se trata. Yo tengo un artículo por ahí que estoy loca por publicarlo que se llama Estudiar ya no es bacano. Es porque precisamente ya la gente no ve el que estudia como el bacano, quizá lo ve como el más pariguayo, pero el que estudia está asegurando su futuro de la forma más viable posible. Meritocracia. Bueno, sabemos lo que es democracia. Democracia es el gobierno del pueblo. ¿Qué es una meritocracia? Una meritocracia es una sociedad donde las oportunidades de avanzar, de movilidad social, la da el mérito. El mérito es decir, la capacidad, el talento, el trabajo. Lo que Michael Sandel dice es, la meritocracia ha ido desapareciendo de muchas de nuestras sociedades. Y lo dice él en Estados Unidos. Cuanto más en países como la República Dominicana, que todavía tenemos un camino de desarrollo por delante. ¿Qué quiero decir con todo esto? Lo que tú hablas es, a ver si te entiendo bien, el incentivo de quién es el exitoso, de quién es el prestigioso, de quién es el respetado, el admirado. La educación ha salido de ese incentivo social y han entrado otros elementos. Es decir, un profesor que hace su trabajo y dedica 30, 40 años a compartir, como se dice, el pan de la enseñanza, pero también podría ser una ama de casa que se dedicó a criar a sus hijos o que trabajó en la zona franca o en casa de familia, como mi madre. Una persona humilde que se dedicó a hacer una familia, a trabajar quizás como guachimán, dicho así en buen dominicano. Una persona que pudo con mucho sacrificio graduarse de la universidad, pongamos por caso, una licenciatura en mercadeo y está siendo un humilde profesional. Ese que ha luchado toda la vida, pero que quizás por las condiciones del país, bueno, es una persona humilde, quizá ha avanzado un poco, ha llegado a la clase media, pero no está en la vitrina mediática, en la vitrina social. Ya la sociedad no entiende a esa persona como exitoso, porque el éxito debe ir acompañado, según esta visión actual, de otros elementos. Entonces, si desaparece la meritocracia, es decir, que estar preparado sea el generador de oportunidades y no con quién estás relacionado y no si conseguiste cierta visibilidad en el espacio social. Y estamos hablando aquí, señores, con una persona bastante conocida que ha querido hablar de este tema con nosotros, por eso lo traigo a colación. O sea, existe la necesidad de cuestionar qué es el modelo de éxito en una sociedad para poder volver a la educación. Pero es que nosotros ni siquiera es porque falta éxito en personas que de verdad poseen un comportamiento y una buena educación. Estamos llenos de personas que son la mayoría, las personas educadas y con un comportamiento, una influencia positiva, que han sido exitosos. Lo que pasa es que hace más ruido la otra parte. Y yo siempre defiendo mucho a mi generación porque hay gente que dice, no, porque la juventud de ahora está perdida. Señores, pero las universidades están llenas. La gente no encuentra, o sea, los profesionales, hace falta plaza para la cantidad de profesionales que hay. Cuando yo, por ejemplo, en TikTok, yo soy mucho, no sé si ustedes se han visto en TikTok, en Instagram yo privo mucho en LinkedIn, en Instagram, todo el mundo priva en rico en Instagram. Pero en TikTok yo soy mucho más cercana, mucho más orgánica. Y a mí, como me gustan mucho los idiomas, me gusta mucho compartir mis experiencias. En esta última etapa, ya en el 2024, yo fui a la UAS y me uní a un programa de idiomas que tiene la UAS, sumamente económico, sumamente asequible. La UAS enseña muy bien los idiomas, pero no es nada más inglés. Ellos tienen un programa de inglés por inmersión, pero tienen inglés normal y muchísimos idiomas. Yo compartí el proceso porque es como un clavito, que había mucha gente que no lo conocía, que la UAS enseña francés, creol, alemán, muchísimos idiomas. Y a partir de que yo empecé a hacer eso, había muchísimos, ojo, la UAS a mí no me dijo publica nada, eso fueron cosas que yo la hice de manera personal. Y yo me encontraba con muchísimos jóvenes allá en la UAS que me decían, fulana, mira, yo no sabía que la UAS daba idioma aquí
y estoy cogiendo el francés, me enteré por un video que tú subiste, todo lo demás. Nada más conmigo, que yo estudiaba los sábados en italiano, habían 30 jóvenes. Y la graduación de nosotros fue ahora en junio, y conmigo se graduaron como 800 jóvenes de diferentes idiomas. La mayoría de inglés, habían de italiano, de creol, de alemán. ¿Qué quiere decir eso? Que la juventud dominicana está llena de jóvenes prometedores, que hay jóvenes que sí apuestan a la educación. Pero ¿en qué otro lugar usted escuchó de esa graduación? El único lugar donde yo vi, donde se hizo una publicación, que yo lo vi fue en mi página, porque yo publiqué que me había graduado del italiano y que me había graduado con todos esos jóvenes, que eran jóvenes excelentes. Entonces, no es solamente que hace falta el capital humano, es que hace falta la promoción. Aquí hay un grupo de jóvenes que fue a la NASA, que van a China, que andan representando a Dominicana por todo lo alto, no solamente en el deporte, porque nosotros conocemos a Mary Lady, conocemos más a los atletas, pero a nivel intelectual, a nivel educativo, acá hay unas joyas que a nivel mediático falta la promoción. Es importante, porque los demás jóvenes ven que los famosos nada más son los que hacen locura, son los que hacen ridiculez o cosas deshonrosas, pero tenemos muchísimos jóvenes que necesitan de esa promoción y de ese incentivo. Yo, como una persona que está en los medios, siento que es importante que este tipo de cosas se sigan promoviendo, y que todo el que cree en la educación aporte su grano de arena, porque los medios se han vuelto más importantes que nunca, y las redes ahora mismo, más que cualquier medio tradicional, tienen mucha influencia en cómo la sociedad se comporta y cómo la sociedad se siente. Chelsea, esta conversación es sobre educación y superación personal en tiempos de la IA. Nosotros hemos hablado ya un poco de educación. Quiero advertir que el que vino pensando que va a salir de aquí siendo un pro en IA, vino a la charla equivocada, porque Chelsea y yo sabemos lo mismo que ustedes saben de ChatGPT. Ahora, ¿por qué en tiempos de la IA, educación y superación personal? Porque el mundo que tenemos ahora es un mundo completamente distinto al que teníamos antes de esta revolución tecnológica. Yo comencé hablando ahorita del tema de la competitividad. O sea, ya lo que tú sabías antes quizá puede irse quedando obsoleto, puede irse quedando inútil sumamente rápido. Ahora, hay un tema que lo hemos puesto en nuestro título y que yo creo que es importante compartir también algunas experiencias personales, porque por eso hablamos de superación personal. Nosotros comenzamos hablando de la educación, que creemos que debe ser en una sociedad democrática y en una sociedad meritocrática, la palabra que decía ahorita, meritocracia, el motor de avance. Eso debería ser. No siempre eso se cumple al pie de la letra. Ahora bien, nuestros caminos, Chelsea, tú en el mundo del cine, de la música, de las redes sociales, del arte, yo en la política, como funcionario, como profesor, como escritor, nosotros hemos crecido en la misma República Dominicana y en distintos espacios hemos tenido que enfrentar situaciones difíciles para salir adelante. Mucha gente piensa que las situaciones difíciles solamente son en el orden económico, porque este es un país en el que el porcentaje mayor de la población no es rico. Pero muchas veces esos problemas económicos se van resolviendo en cierta medida, pero no significa que la vida esté exenta de problemas. Uno como quiera enfrenta situaciones en la vida social, en la vida laboral, y yo creo que es un momento adecuado, Chelsea, de que también compartamos un poco de eso que nosotros hemos tenido que vivir, de momentos difíciles. Yo quisiera preguntarte a ti de esos retos que tú has vivido en tu carrera, y quiero que seamos muy transparentes porque estamos con una audiencia que te tiene mucho cariño y que ha venido a escucharte. Sabemos que el mundo de las redes sociales y de la fama no es tan bonito. Tú quieres hacer este tipo de aporte, pero uno se encuentra también con desafíos, con escollos y con adversidades y con gente que muchas veces también te sirve de piedra de tropiezo. Yo quisiera que tú compartieras con nosotros cómo ha sido para ti mantenerte firme en tu propósito, en tu disciplina, a pesar de esas dificultades, si las ha habido, porque quizá no ha habido ninguna. Sí, no, claro, todo el mundo tiene sus momentos, sus altas y bajas.
La verdad es que ser un joven tan expuesto, en mi caso, que siempre he estado tan expuesta desde pequeña en los medios, no siempre es que tiene muchas ventajas, porque hay muchas puertas que se te abren y cosas que se te facilitan, pero a veces el cuento no es tan lindo, porque el joven es inexperto, es inmaduro, uno comete muchos errores, y cuando tú estás tan expuesto que todo el mundo te está mirando, sobre todo cuando tú eres hijo de una persona tan conocida y de una forma u otra que la gente le presta tanta atención, tú tienes cierta presión y cierta responsabilidad, porque en caso de que pase algo conmigo, no nada más le pasa a Chelsea, sino que le pasa a Chelsea, la hija de Chedi. Entonces es doble responsabilidad. Y quizá los errores que podía cometer, ¿cómo te llamas? Arbeli. Quizá los errores que Arbeli comete y nada más su mamá le da un pocho y la ponen de castigo 3 días en su casa. Lo mío, los errores que cometo yo lo tiene que saber el país entero, y todo el mundo tiene que tener una opinión de los errores que comete Chelsea, no nada más su mamá y su papá. No sé si me doy a entender. Entonces eso, cuando tú eres joven, que uno pone tantos huevos, porque el joven pone muchos huevos producto de la misma inexperiencia. Imagínense, cometen errores los adultos que ya tienen camino recorrido, imagínense uno. Yo sí he tenido que pisar muy fino y hasta por eso a veces tú eres cuestionado. Tú quieres tener tu libertad, pero también tienes que pisar fino. Hay cosas que son que te sirven, pero hay otras cosas en las que tu opinión quizás puede molestar. En mi caso particular, a mí me criaron para tener mi propia personalidad. Yo soy hija de una mujer muy aguerrida, que tiene opiniones muy, muy fuertes y muy radicales, y por tanto yo nunca le he tenido miedo a ser quien yo soy, pero sí me da mucho miedo a hacer cosas que después yo me arrepienta, como cosas que luego me hagan sentir avergonzada. Así que las cosas que yo hago es porque estoy meramente convencida. Si hay una forma en la que yo no me he dejado influenciar, es porque yo siempre me apego a lo básico. Lo básico es la familia, lo que a mí siempre me ha gustado, las cosas que no dependen de la fama o del mundo mediático. Por ejemplo, el amor de mi mamá y el amor de mis padres, de mi hermano, eso no tiene que ver con que si yo estoy pegada, si no estoy pegada, si hablan de mí, si tengo dinero o no. Entonces, ¿de quién yo tengo que buscar aprobación? O sea, ¿cuál es la opinión que importa? La opinión de lo básico. Y uno estar apegado de sus raíces es lo que hace que uno no se deje quizá influenciar tan fácil. Me agrada muchísimo que tú has invocado el tema de tu familia, de tus padres, de tu hermano. Tú me dijiste en privado una frase que yo, con tu permiso, la voy a compartir aquí, porque tú me dijiste que tu madre es la persona que tú más admiras en el mundo. Y yo te dije, esa es una frase bellísima, porque tú no me estás hablando que a quien tú más admiras es a fulano de tal, que está en otro espacio, que es conocido, que es exitoso, que tu madre lo es, por supuesto, sino que lo que tú me estás diciendo es la persona que ha cuidado de mí, que me tuvo en su vientre, que me ha apoyado, que me ama, que va a estar ahí para mí, es a quien yo más admiro. Yo creo que parte de lo que tenemos que hablar también en este país es de eso, de la familia. Y quiero referirme a mi caso porque yo podría decir esa misma frase que tú has dicho, de que la persona a quien más admiro es a mi madre, a mis padres en sentido general. Mi padre ya no está entre nosotros, porque creo que pasa mucho, Chelsea, y lo voy a decir con mucha claridad. Justamente en este mundo que estamos viviendo, las redes sociales, hay mucha gente que es verdad, que vino de abajo, que se ha superado, pero yo veo que se está vendiendo una historia de superación personal, muchas veces con un tono de exhibicionismo, de yo sí, yo lo logré. Yo no he querido, en mi caso, y vengo de un origen humilde, soy de aquí, de La Romana, mi barrio natal está bastante cerca de la universidad, el 3,5, al cruzar ahí la carretera vieja, la carretera de La Romana, San Pedro. No he querido hacer hincapié siempre, salvo algunos casos, en ese discurso de superación personal, porque entendí algo, lo comparto contigo y con nuestra audiencia. Nosotros en la República Dominicana tenemos que tener una visión colectiva, una visión de sociedad. Y claro que sí, que cuando yo digo, señores, vengo de un origen humilde, mi papá andaba conmigo y con mi hermano y con mi mamá en un motor 70 rojo, claro que eso pesa cuando después tú dices, oye,
Hoy en día he podido viajar 3 continentes, estoy haciendo un doctorado en Madrid, he ocupado posiciones importantes, puedo levantar mi teléfono y llamar a cualquier personalidad y sobre todo soy una persona respetada. Pero, ¿qué pasa? Esa historia no es única, esa historia no es exclusiva mía. Esa es la historia de millones de dominicanos que no están aquí sentados como yo y como tú en un auditorio y que están haciendo un trabajo humilde, que están quizá ahora mismo en una parada de motoconchos porque quizá por alguna razón u otra no se dio una oportunidad en el momento indicado. Y algo muy importante, hay gente que luchó mucho, pero llegado un momento se cansó y dejó de luchar, porque la vida es dura. Hay algunos que tuvimos, no sé, la resiliencia, la gracia, el carácter, la valentía de decir, no importa lo que pase, no me voy a rendir. Ese fue mi caso. Y yo enterré a mi papá y a las pocas semanas estaba organizando un proyecto que fue el más exitoso de mi gestión como director de Cultura Romana, que fue la Feria del Libro. Eso fue en el 2018, con mi papá recién enterrado. Yo sé que ese es mi carácter. Yo sé que hasta mi último aliento yo voy a tener esa determinación si no me falla la salud y si no me falla la cordura. Pero hay gente que no necesariamente está hecha así y nosotros no somos mejores que ellos. Simplemente tuvimos otra fortaleza. Hay gente que se cansó, luchó, se le quiso quizás estar en la música como tú, no se pegaron, quiso estudiar, un día quise encontraron un profesor que se la puso en China y dijeron voy a soltar esta universidad. La gente se cansa de luchar a veces. Yo creo que es importante también, Chelsea, nosotros predicar eso, porque yo veo un discurso en muchos, no voy a llamarle líderes porque no lo son, pero mucha gente que hoy es conocida, muchos modelos de éxito para mucha gente, que es un discurso narcisista. Yo sí, yo soy la vaina, yo soy el hombre, yo soy la mujer, y todos los otros tienen que postrarse ante ese gran hombre, ante esa gran mujer que yo soy. No, yo creo que hay que entender que la República Dominicana es un país con mucha gente talentosa, con mucha gente con deseo de superarse. Tú lo dijiste ahorita, las universidades están llenas. ¿Y qué te está diciendo eso? La gente quiere formarse. Esta universidad está llena de gente que viene de otros pueblos, como me decía el rector cuando le visité en su oficina. Mire, entonces, y discúlpeme sí, que lo interrumpa para añadirle Sí, a sí, eso. por supuesto. Yo fui al ITLA y el ITLA me dijo, mira, vamos a abrir una convocatoria de becas. Yo fui donde ellos porque yo les dije, yo necesito que ustedes me faciliten algunas capacitaciones para las niñas de los barrios. Ya yo había ido al Capotillo, había ido a San Luis y había ido a la Puya de Arroyo Hondo. Porque yo necesito primero facilitarle algo a estas niñas que tenga que ver con educación para incentivarlas a seguir preparándose. Y me dijo, vamos a hacer una convocatoria de becas, tenemos 8,000 becas y te vamos a dar 100 para que tú las repartas. Bueno, cuando ahorita abrió la convocatoria tuvieron que subirla a 15,000 becas. Y finalmente, ¿ustedes saben cuánta gente participó en lo del ITRA? Que cerró hace aproximadamente una semana. Participaron 36,000 personas para recibir capacitaciones en el ITLA. ¿Qué le dice eso? Que hay 36,000 personas, más de 36,000 jóvenes y niños, porque había niños también, deseando capacitarse y educarse en nuestro país. O sea, no es de que aquí, ay, no, que aquí todo está perdido. No. Este país está lleno de gente que quiere superarse, que quiere prepararse, que quiere dar la cara por nuestro país. Pero también hay que darle su lugar, hay que celebrarlo y hay que apoyarnos entre nosotros, porque no podemos estar cualquierizando. Ah, no, pues fulano viene montado. Está bien, pero fulano es catedrático en la Universidad de UFE. Tiene un carrito que quizás el carrito del 2005 es del 2003. Pero entonces ese profesor vale menos que el que vino montado. Y los años de preparación que tiene ese maestro, aunque no tengan dinero, no valen. Y todas las generaciones que ese maestro le ha instruido, todo lo que le ha aportado a la universidad, ha cambiado vidas. Ha cambiado vidas. Entonces, no siempre lo material es lo más importante. Son de las cosas que yo quiero que sigamos promoviendo. Hay un escritor, Albert Camus, francés, que fue premio Nobel de Literatura. Lamentablemente murió joven, un accidente. Pero busquen por ahí su novela El extranjero, que tiene 100 páginas, se lee rápido. Albert
cuando gana el Premio Nobel de Literatura, que es el segundo más joven en la historia en ganarlo, a los 44 años, en el 1957, lo primero que él hace, para quienes no sepan, el Premio Nobel de Literatura es el premio más importante en el mundo para un escritor. O sea, es la cúspide. Cuando él recibe la noticia de que ganó el Premio Nobel de Literatura, lo primero que él hace es enviarle una carta a su maestra de la escuela primaria. Y entre otras cosas le decía, yo no estaría aquí si no fuera por usted. Recuerdo eso mientras tú hablas, o sea, un profesor puede cambiar una vida. Entonces, cuando hablamos de educación, es lo que nosotros como estudiantes, yo soy un estudiante eterno y sé que tú también, tenemos que saber de nuestro proceso formativo, que es amplio, fuera de las aulas, tenemos que seguir estudiando, pero también esa revalorización del profesor. Chelsea, no quisiera que concluyamos esta conversación porque el tiempo va avanzando, sin hablar un poco también de esas experiencias internacionales que han nutrido tu visión y la mía también. Hemos tenido la oportunidad ambos de viajar por el mundo, y no solamente por turismo, sino en experiencias educativas, en mi caso también como servidor público. Tú estás recién llegada de varios viajes internacionales por Asia, en China y Japón. Yo quisiera que tú nos contaras un poquito a lo que queremos ir a China y Japón, porque yo no he ido, qué tú hacías allá y sobre todo cómo volviste. ¿Qué es diferente en la Chelsea que se fue y que volvió tras tener esas experiencias con esa cultura que está mucho más desarrollada que nosotros? Gracias por la pregunta. El año pasado yo tenía el deseo y el sueño de conocer la cultura japonesa y había un programa muy importante que se llama el Barco Mundial de la Juventud. Ese programa lo que hace es un programa del gobierno de Japón y ellos invitan a diferentes países todos los años. La República Dominicana había sido invitada como 3 veces, pero a las otras veces no estaba coordinado por el Ministerio de la Juventud, sino por el Ministerio de Relaciones Exteriores. La cosa es que cuando yo quise aplicar el programa, ya el programa como que lo habían cerrado. Y precisamente veo un post, una publicación del ministerio diciendo que tenían el programa. Cuando yo vi eso me emocioné muchísimo, hice el papeleo, porque ustedes saben que para ese tipo de iniciativa, tienen que buscar una talata de nacimiento. Hice todo mi proceso y gracias al Señor fui elegida como uno de los 8 jóvenes de la delegación dominicana para ir al Barco Mundial de la Juventud. Duré aproximadamente un mes en un barco con jóvenes de diferentes países con los que yo nunca había interactuado, conociendo, teniendo un intercambio cultural. Fuimos a Japón, me impactó mucho la cultura de esa gente, lo diferente que somos, lo estricto que ellos son con muchas cosas, la comida, todo. Y luego volví a mi país con una mentalidad totalmente diferente, porque todos los jóvenes que estaban ahí eran jóvenes sumamente preparados, eran lo mejor de su país. Y yo decía, wow, qué bueno es estar rodeado de jóvenes que piensan igual que yo, que están haciendo su aporte, que son jóvenes que están trabajando o en medio ambiente, o en cultura, o en política. Y vine de allá de verdad transformada, comprometida con seguir haciendo este tipo de actividades. Luego fui a China, pero ya lo de China fue más personal, porque fui con el apoyo de la Embajada de la República Popular de China aquí en República Dominicana a China. Estuve durante todo este mes promoviendo a China como destino turístico. Ustedes saben que los dominicanos realmente no viajamos mucho a China porque está bien lejos, pero no me arrepentí para nada. Fue una experiencia transformadora. Es un país totalmente diferente. Yo no hablo mandarín. Yo duré un mes por allá y yo volví loca porque es un país súper moderno. Chelsea, perdona que te interrumpí. Cuando tú llegaste al aeropuerto allá, tú nos dijiste palito raya. ¿Y qué hago yo aquí tan lejos? Sí, yo decía, Dios mío, ¿qué? Y no hay sola, porque fue mi primer viaje sola. Y yo decía, Dios mío, palito raya, todo era palito raya. Pero la pasé muy bien, me transformó mucho el viaje. En China cualquier persona tiene una maestría, tiene un doctorado, eso es muy normal porque es una sociedad que cree mucho en la educación y como que la preparación allá es muy normal, eso no es nada de que, o sea, cualquier persona que usted le vaya manejando un taxi tiene una maestría, un doctorado, eso allá no es nada impresionante. Y me vine de allá muy cambiada, tanto así que a partir de ese viaje, cuando llegué, fue que se me ocurrió lo del proyecto Chelsea. Me gustó mucho, me transformó y hay muchísimas becas, por cierto.
siempre les exhorto a que estén atentos con Beca Mi Futuro, eso se llama, ¿verdad? Sí, sí. Beca Mi Futuro es un programa que tiene el gobierno donde anuncian becas para mandarlos a otro país. Por ejemplo, ahora yo vi que Corea tenía muchísimas becas, sobre todo la gente que estudia temas relacionados con educación, con tecnología, con ciencias. Siempre estén atentos porque ustedes no saben la oportunidad que le puede cambiar la vida. Yo veo muchísimas becas de verdad que se pierden porque la gente no se da cuenta o no las busca, pero el mundo, nuestro país incluso tiene muchísimas oportunidades para los jóvenes que están preparándose. Siempre yo entré a Beca Mi Futuro para revisar las becas, como le dije, y habían, sin mentirle, como 8 becas para ir a Corea, que no tenían que ver con ninguna de mi área, obviamente, pero yo decía, Dios mío, ¿cuánta gente se está perdiendo de esta beca por no conocerla, porque no entran a indagar? Siempre se los exhorto, entren, verifiquen, porque ustedes no saben qué oportunidades le puede cambiar su futuro. Cuénteme usted, sabemos que usted estuvo en Ginebra hace un tiempo, como representante de la Comisión Nacional para la UNESCO. Bueno, el viaje a Ginebra fue como personal, pero sí estuve más lejos que no se sabe ni qué. En Uzbekistán, el año pasado, Uzbekistán, todos esos países que terminan en tan, están más o menos como digamos en Asia Central, es decir, cerca de Irán, cerca de Rusia, donde ustedes ven que se están tirando bombas, ahí es, por ahí es. Ay, Dios mío. Pero la verdad, Tan lejos? bueno, porque la Conferencia General de la UNESCO, que siempre se celebra en París, una sola vez se ve celebrado fuera de París, pero en esa ocasión se celebró en Uzbekistán. O sea, es un país que si no es por un compromiso así, tú nunca en la vida vas a ir porque tú ni sabes que existe. Entonces, es lo más lejos que he ido, pero fue mi primer viaje a Asia, sobre todo porque era un evento internacional, entonces uno adquiere una visión de cómo funciona la diplomacia, que es un tema que me interesa mucho. Ahora bien, yo había estado tanto por mi trabajo en Barcelona el año pasado, pero viví un año en España. Y luego he estado viajando mucho a diferentes eventos en el mundo como escritor. Algo muy importante que yo, siguiendo el hilo de lo que tú dices, quisiera compartir con estos viajes internacionales, muchas veces por estudio o por trabajo o personales también, porque cuando tú haces turismo, si tienes esa oportunidad en otro país, pues obviamente también eso te marca. Yo creo que la reflexión fundamental es, número uno, entender que amamos nuestro país, estamos orgullosos de ser dominicanos, pero en el conocimiento no podemos ser nacionalistas. En el conocimiento tenemos que tomar de todas partes, porque muchas veces nos queremos encerrar en que pensamos que la República Dominicana es el mundo entero. Señores, Chelsea fue a China, ya no saben que la República Dominicana existe. Yo estaba en Uzbekistán, allá no saben que la República Dominicana existe. Ahora, nosotros estamos orgullosos de este pedacito de tierra, claro, conquistado con sangre, sudor y lágrimas, pero tenemos que aprovechar esta globalidad que tenemos del conocimiento y este acceso al conocimiento que tenemos en todas partes, y más aún si podemos hacer estudios fuera del país, si podemos ir a una capacitación, si podemos hacer un máster, si podemos hacer un doctorado. Es una experiencia que tenemos que vivirla. Sobre todo lo que a mí me ha marcado, obviamente, es el año que viví en España, porque ya ahí viajé mucho en Europa, yo por curiosidad personal, que ahí fui a Ginebra, fui a Francia, fui a Italia, a otros países. Pero yo creo que lo que a mí se me queda cuando me subo en un avión, cuando regreso luego al país, es nosotros podemos ser más y hacer más. Uno ve en esos países que muchas cosas no es solamente por una diferencia de recursos económicos, es una diferencia por la cultura, por la voluntad, por el orden. Cuando tú andas en un país, como andaba yo en Madrid, de madrugada, y no porque tuviera señores bebiendo romo, sino porque muchas veces uno iba a una actividad o porque uno con los amigos, sabiendo que está en un país seguro, se queda hasta tarde compartiendo. Cuando tú puedes andar de madrugada sin temor, eso te genera un bienestar. Y a pesar de que nuestro país ha avanzado mucho en materia de seguridad ciudadana, todavía uno tiene ese chip como del temor en la calle. Uno se da cuenta que ese estilo de vida no es normal, que la mayoría Claro. de países, por ejemplo, no viven. Por ejemplo, nosotros salimos y si andamos con dinero, el dinero lo escondemos. No andamos con el teléfono en la calle y para nosotros eso es normal. O sea, nosotros estamos acostumbrados a vivir así. Pero cuando uno sale, uno se da cuenta de que la gente no anda así, de que la gente deja ese teléfono ahí, va al baño y vuelve y el teléfono está ahí. Son cosas que uno las siente como normal, pero hasta que uno no sale, uno no se da cuenta de que uno vivió todo el tiempo
en su burbuja y que también hay otras realidades. Hay cosas de nuestro país que nosotros no la cambiamos por nada, pero, y amamos a nuestro país, pero sí hay que conocer. Pues yo creo que quisiera recapitular educación y superación personal en tiempos de la IA. ¿Por qué? Porque hoy más que nunca tenemos que saber que la competencia es fuerte, tenemos que fajarnos a estudiar, tenemos que fajarnos a leer. Sin lectura, señores, no hay estudio, es otra cosa. No es viendo videitos, o sea, el video te ayuda, es un complemento. Hay que tirar página para la izquierda, hay que leer. Nunca es suficiente lo que leemos. Y sobre todo, que ese trabajo tenemos que hacerlo nosotros fuera del aula. Por nuestros propios medios. Nadie le pidió a Chelsea que aprendiera 4 idiomas. No, a ti ningún profesor te dijo, mira, si no me aprendes 4 idiomas, no te va a pasar la materia. Eso no va a pasar nunca. A mí nadie me ha pedido publicar 6 libros. Eso no me lo pidió nadie. Me lo requirió mi espíritu y mi carácter de que yo tenía que dar más. A veces la gente cree que todo es título y todo es carita y todo es... Sí, pero en la vida hay que josear. Hay gente que está más preparada que tú, que yo, que el secretario y no han podido llegar ni agarrar un micrófono porque no josean, esperan que todo les llegue. Eso es lo que yo siempre les digo. Cuando yo les mencioné ahorita lo de la beca, revisen, chequeen. Es porque las oportunidades a veces están y la gente no las conoce. Señores, yo no trabajo para ninguna institución. Yo soy una civil igual que ustedes, que lo que tengo muchos seguidores. Mi área no es ni siquiera el área institucional, yo no soy pedagoga, o sea, mi área es, incluso yo me gradué de negocio, esa no es ni siquiera mi área a nivel universitario. Sin embargo, yo me tomé el atrevimiento de, como yo, una ciudadana normal, fui a la UAS y gocé de las clases que ellos daban de italiano, compartir eso con la gente. Compartirlo, porque yo dije, hay gente que no lo conoce. Entonces, lo bueno, señores, se comparte. Siéntanse ustedes en la capacidad de que ustedes conocen de una oportunidad, de algo bueno, compártanlo. Nosotros estamos llenos de locos, y me disculpan la palabra, que agarran un teléfono y ya con que tienen un teléfono y abren una cuenta de YouTube, ya son de que figura pública y ya son influencers, pero quizás son influencers de cosas que son negativas. Ustedes desde su misma comodidad, desde su casa, pueden compartir cosas que ustedes sientan que de verdad generan interés, que ayudan a otros. Así como yo compartí lo de la UAS, así como yo me fui a Litla, no fue que Litla me llamó, yo fui a Litla de Freca, y le dije, miren, yo necesito que ustedes me ayuden con algo para estas niñas. Y el ITLA dijo, sí, te vamos a facilitar 100 becas para las niñas y queremos que tú también te quede anunciando las cosas del ITLA. Y me le puse la orden a la UNESCO y a todas las instituciones. Asimismo, tú puedes ser parte del Club Juvenil de la UNESCO, ustedes pueden ser parte de los voluntarios de UNICEF, ustedes pueden ser parte hasta de su propio proyecto que hagan ustedes. Pero no esperen que todo se le ponga fácil. En la vida hay que josear, con título, sin título, con dinero o sin. Ustedes no ven que hay gente que son hijos de rico de verdad, hijos de gente que son de apellido de verdad y nunca llegan a nada en su vida porque no hicieron el trabajo, no josearon. La vida es para los luchadores, la vida es para el que arrebata las oportunidades. Hay que estar preparado para las oportunidades, porque las oportunidades no son para el que tenga la cara más bonita, sino para el que la sepa aprovechar. Pero para eso hay que salir a buscarlas, y eso no te lo enseña la universidad ni la escuela. Gracias. Mire, yo entre tantas cosas que he hecho en la vida, porque mi currículum va desde que fui camarero en Punta Cana, hasta que trabajé en call centers, hasta que he sido profesor, he sido comunicador, porque estaba en los medios de comunicación, acabo de lanzar un podcast, he sido funcionario, he sido profesor y tantas otras cosas que no quiero aquí decirles porque no es el momento. Pero siempre dentro del marco de lo bien hecho, ¿no? Yo creo que de todas las actividades que yo he hecho y que hago, con la que yo más me identifico es quizá con la que ustedes no van a imaginarse, y es con mi condición de escritor. Yo creo que todo lo que yo hago en la vida confluye ahí, que si yo no tuviera esa sensibilidad como escritor, yo no podría hoy estar en la UNESCO, yo no podría estar dando clases, yo no podría estar aquí. ¿A dónde voy con esto, con su pregunta? Yo soy escritor porque desde que yo tenía 11 años, yo me enamoré de la lectura. La lectura me ha acompañado toda la vida. Yo he sido un lector. Siempre leo menos de lo que quiero, porque mi plan de lectura al año sería de 100 libros y la vida no me alcanza. Yo creo que ese es un tema capital para nosotros avanzar en la vida. Yo he durado estos últimos 20 años andando el país y fuera del país también,
promoviendo la lectura. Ese ha sido mi tema principal. Ya luego uno ha diversificado, estamos en una época distinta, yo creo que hay que hablar de otras cosas, pero si leemos, nuestra vida va a cambiar. Ahora la gente me dice tantas veces, bueno, es que no tengo ese hábito, me duermo, lo que tú quieras. Número uno, tú no tienes que leer lo que a mí me gusta ni lo que a Chelsea le gusta. Lee del tema que a ti te interesa, porque la lectura es un hábito, como todo, como hacer ejercicio. Chelsea va al gym, yo no voy, ¿por qué? Porque no tengo el hábito, tengo que crearlo. Tengo que luchar contra esas fuerzas que me quieren impedir a las 5 de la mañana levantarme para ir al gym. Que ojo, he ido algunas veces, pero es una relación de amor y odio. Entonces, con la lectura pasa lo mismo. Tu cuerpo no te va a decir, oye, coge un libro y dura una hora leyendo. Tú tienes que hacer el esfuerzo. ¿Por qué? Porque la lectura, y lo dejo aquí, la lectura es una experiencia de conocimiento única. La gente me dice, no, pero que yo veo el resumen en YouTube. Señores, estudien, investiguen. El proceso que se da en tu cerebro cuando tú lees no es lo mismo que cuando tú ves un TikTok o un video en YouTube. Hay que leer. Primero lee lo que te gusta, lee un poquito, lee 15 minutos, lee 20 minutos, lo que tú puedas. Trata de hacerlo todos los días, o si no puedes un día, pero el otro día retomas. Y si lees, tu vida va a cambiar, no solamente por el conocimiento. Y lo dejo, ahora sí lo dejo aquí. La lectura me produce a mí, y es el testimonio de tanta gente, algo único, y es que nos da calma. Nosotros estamos acelerados, estamos ansiosos, yo mismo con tantas cosas. Tengo a veces un estrés, me tomo un rato, leo una novela, leo un libro, un ensayo, un tema que me interesa, y por alguna razón mágica y misteriosa, la calma retorna a mí. Me olvido por un lado de mis preocupaciones, de mi vida, de los compromisos, de que tengo este conversatorio hoy a las 10 y estoy sumergido en lo que me está contando ese escritor. Creo que eso nos va a ayudar no solo en lo académico, sino en toda la vida. Muchísimas gracias. Chelsea, no sé si quiere darle una palabra finales. Muy honrada de estar con todos ustedes, que tengan un hermoso día y gracias por acompañarnos. Los queremos mucho. Muchas gracias.